Estudios Bíblicos. Viaja con nosotros desde Génesis. Únete al grupo. Inscríbete. La justicia y la misericordia de Dios se encuentra por todas partes. Cuando uno lee la Biblia y la lee despacio, con dedicación, con interés, buscando entender los principios de Dios, la justicia y la misericordia de Dios se manifiesta en cada uno de sus mandamientos, en cada uno de sus principios, en cada uno de sus estatutos. Y eso lo vamos a mirar siempre. Bienvenidos a Vida en la Verdad. Continuamos nosotros estudiando la Biblia en el libro de Éxodo, capítulo 21. Y en esta noche tratamos la última parte del capítulo 21 en este video, recordando que estamos leyendo en la versión Reina Valera. Así es que Éxodo capítulo 21 y vamos a empezar en el versículo 28. Pero antes de leerlo, quiero recordar algo que Dios dijo cuando Noé salió de aquella arca después de pasar el diluvio. Y la diferencia de tiempo entre Noé y Moisés, en este tiempo que Moisés está dirigiendo al pueblo de Israel en el desierto, son aproximadamente 850 años, 857 años. ¿Y por qué digo esto? Porque Dios dijo algo a Noé, como una instrucción para Noé, de la cual en este video, en esta porción bíblica de Éxodo, vamos a hacerla notar y vamos a mirar que Dios guarda su parámetro de justicia y misericordia siempre. Antes de empezar a leer en Éxodo, quisiera que fueras conmigo al capítulo 9 del libro de Génesis y leyeras conmigo el versículo 5. Génesis 9:5 dice así: porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano demandaré la vida del hombre. Aquí como que dice algunas cosas, de repente como que no se entienden muy bien. Y pensamos que el texto 5 que acabamos de leer habla de cuando un hombre mate a otro hombre, pero no necesariamente. Aquí está hablando de cuando una bestia mate a un hombre, Dios va a demandar la sangre de la bestia y también va a tener que ver algo el dueño de la bestia. Hablando de bestia, la palabra bestia no nada más significa como animales salvajes, no. Se refiere también a animales domésticos de gran tamaño que pueden causar un daño, como un buey, o que son normalmente animales broncos, digamos así, que podría ocurrir que un animal doméstico dañara a una persona también. A eso se refiere. La palabra bestia significa cuadrúpedos y normalmente son bestias de carga o bestias de trabajo. ¿Por qué sabemos eso? Porque el versículo 6 le habla directamente al hombre cuando el hombre es el que derrame sangre. Y dice Génesis 9:6, el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Entonces vuelvo y repito, el versículo 5 realmente está hablando de cuando alguien es dueño de una bestia, un animal, una bestia de trabajo, una bestia doméstica, y ese animal causa daño. Va y mata a una persona. Y dice Dios, desde aquí,
después del diluvio, a Noé y a su familia está hablando y dice Dios, voy a demandar la sangre de esa bestia por la sangre que derramó, por lo que causó, y también voy a ser responsable al dueño de esa bestia. Eso es lo que implica. ¿Y cómo lo sabemos? Porque nosotros al ir a Éxodo capítulo 21, versículo 28, podemos mirar que Dios, dando instrucciones a través de Moisés, repito, 857 años aproximadamente después del diluvio, dice Éxodo 21, 28. Escuchemos. Si un buey acorneare a hombre o a mujer, y a causa de ello muriere, el buey será apedreado y no será comida su carne, mas el dueño del buey será absuelto. Escuchamos aquí. Así es que si la palabra primera que empieza en el español, en el versículo 28, dice, si un buey acorneare. La palabra sí denota que no es algo común, pero puede ser algo que ocurra. Recuerden, Dios es específico, es justo y es misericordioso. Entonces, puede ocurrir que un animal que ande por ahí pastando, de repente tenga un asunto, pues, de animal. ¿Por qué? Porque digamos que se pone bronco de repente, peligroso, y va y daña a un hombre o a una mujer. Entonces, y lo mata, muere. Pues el animal será apedreado y su carne no se comerá. Y esto está absolutamente de acuerdo con lo que dice Génesis capítulo 9, versículo 5, donde Dios dice que Él demandará la sangre del hombre aún de una bestia, cuando esta bestia matare a un hombre. Y dice también que el dueño del buey será absuelto, lo cual significa que no debe de ser culpable de nada. Lo único que va a perder el dueño es el animal, porque el animal será apedreado y el animal no será comido. Será una pérdida total, pero el hombre no tiene que pagar nada porque él no fue culpable. Más sin embargo, estamos hablando aquí de cuando ocurra de repente. Pero llega un momento donde el dueño del buey puede ser responsable por un acto así. Y dice el versículo 29. Escuchemos con atención, porque esto es justicia pura y divina. Pero si el buey fuere acorneador desde tiempo atrás, lo cual significa, tiene una historia de acorneador. Dice, y a su dueño se le hubiere notificado y no lo hubiere guardado, y matare a hombre o mujer, el buey será apedreado y también morirá su dueño. Observen esto. ¿Y por qué les digo que es justicia pura y divina? Porque aquí está hablando de un caso donde un buey es peligroso, es bronco, y ha tenido incidentes de persecución con ciertas personas, y las personas le hacen saber al dueño del animal, al dueño del buey, que ese buey es peligroso y que causa accidentes, causa persecución a las personas. Entonces la responsabilidad del dueño del buey es ponerlo en un corral seguro donde no se escape, por seguridad de las personas y también del animal. Pero si este hombre fuera negligente, aunque ya se le haya avisado, y ese buey que debió de haber sido guardado, puesto en un corral seguro,
anduviere por ahí descuidado de su dueño y llegase a cornear a una persona y matarla, sea hombre o mujer, el animal será apedreado y su carne no será comida, pero en este caso por negligencia, por no hacer lo correcto. El dueño del animal también será responsable y también va a morir junto con su animal. Para nosotros podríamos decir, oh, esto es nefasto, es muy duro. Mas sin embargo, en el capítulo 9, versículo 5 de Génesis, eso es exactamente lo que Dios dice. Y aquí lo recalca para que los hombres no sean negligentes. La negligencia causa muchos problemas en la vida, y si mi negligencia causa la muerte de otra persona, pues soy realmente culpable por negligencia, pero al fin culpable. ¿Por qué? Porque las personas deben de ser responsables cuando se les indica que hay un problema para que lo resuelvan. Entonces este hombre no guardó su animal, su buey, en un corral, no lo guardó en un lugar seguro y siguió haciendo, con conocimiento del dueño, siguió haciendo daños porque el dueño no hizo nada. Entonces el animal y el dueño eran responsables y los dos morían. Esa es una ley de Dios y nosotros podemos decir, caray, pero nosotros podemos mirar entonces cuando tú viajas por las carreteras, especialmente de ranchos, las reses, los animales están bajo cerca. Eso no nada más es por respeto, también es para protección del animal y también protección para la gente. Y digo, Dios es magníficamente justo y es perfectamente acorde con lo que ya había dicho desde el tiempo después del diluvio. Ahora, pero pudiera ocurrir que este animal era su primera vez y acorneare y no muere la persona. También pudiera ocurrir eso. Aquí está la instrucción de Dios. Dice el versículo 30, si le fuere impuesto precio de rescate, entonces dará por el rescate de su persona cuanto le fuere impuesto. ¿Por qué? Porque el rescate se daba cuando una persona quedaba dañada por un accidente que causó un animal y su dueño pues era responsable por el daño que causó, y entonces se le iba a pedir rescate por lo que hizo, se le iba a pedir una recompensa. ¿Para qué? Para el tiempo, por ejemplo, si una persona era trabajadora, pues el tiempo que estuvo sin trabajar y también las curaciones que iba a necesitar. Y eso es justicia pura de Dios. Estamos hablando de la responsabilidad. Cuando una persona era dañada por el animal de otra persona, entonces se le iba a imponer un valor para redención o para ayuda, digamos, de la persona dañada. Y eso lo iba a pagar, por supuesto, el dueño del animal. Versículo 31. Haya acorneado a hijo, haya acorneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Observen eso. Entonces, a cualquier persona de afuera de la familia o de sus familiares, si ocurría eso, el dueño del animal iba a ser responsable por cumplir esa ley de rescate, así se le llama, o pago por aquella ofensa o aquel daño causado. Pero ¿qué dice el versículo 33? Dice, y si alguno abriere, perdón, vamos a ir al versículo 32. Dice, si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata y el buey será apedreado. O sea, va a tener que ser muerto.
siempre tiene que ver con qué es lo que Dios dispone para tales casos y dónde está la justicia. Entonces, aquí habla de cuando alguien que es un siervo fuera acorneado. Entonces, un siervo normalmente pues estaba bajo la responsabilidad del mismo dueño del animal. Era su propio siervo. Entonces, si ese si ese animal le causaba daño a uno de sus propios siervos del dueño del animal, pues, y el dueño estaba pagando todas las responsabilidades de aquel siervo, pues, realmente lo único que tenía que hacer es pagar lo que la ley le decía que tenía que hacer. ¿Por qué? Porque él tenía que encargarse por las curaciones del siervo, tenía que encargarse de que tuviera comida, que tuviera todo, pero aparte había digamos, una multa. ¿De cuánto? Dice de 30 siclos de plata. Pero el buey tendría que morir. En cada caso, si era necesario, el buey tenía que morir. Mas, sin embargo, si era guardado porque era la primera vez, pues nada más se pagaba el daño y el dueño era absuelto. No era culpable de muerte. Así es que entendamos esto. Dios es justo en estos actos. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de asuntos que ocurrían en aquel tiempo y que en algunos países todavía ocurren. Y son tratados con justicia tanto el siervo como el hijo, como la hija, como el dueño. Uno es responsable, el otro también debe ser responsable. Si un hombre es perseguido por un animal, debe hacérselo saber al dueño para que el dueño lo guarde. Si el dueño no lo guarda, el dueño es responsable por lo que haga el animal. Estas son cosas de Dios. Dios que mira con justicia cada acto y en todos los tiempos. Aquí hay principios de Dios guardados en estos asuntos. Ahora bien, observemos lo que dice el versículo 33, porque aquí entra otro asunto entre lo que puede suceder. Versículo 33. Y si alguno abriere un pozo o cavare cisterna, o sea, un pozo de agua, y no la cubriere y cayere allí buey o asno, observe, escarban un pozo y lo dejan destapado. Y cae allí un buey o un asno. Versículo 34. El dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, y lo que fue muerto será suyo. Observa lo que dice aquí. Si alguien hace un pozo y lo deja destapado y cae el animal de otra persona y muere en ese pozo, el dueño del pozo que fue negligente y lo dejó destapado va a pagar el precio del animal que murió allí o el valor equivalente se lo va a pagar al dueño para que el dueño no tenga pérdida. Y les puedo decir que si, como es un animal de carga, es un animal de trabajo, va a ser un precio un poco más de lo que comúnmente valía otro animal que no fuera de trabajo, porque es una herramienta de trabajo también.
En el próximo video vamos a hablar algo de eso. Dice, así es que el dueño del pozo que lo dejó abierto va a tener que pagar el precio del animal que murió, y el dueño del animal recibe el pago por el animal que perdió, y el dueño del pozo se queda con su pozo y se queda con el animal muerto. Es lo que dice aquí. El versículo 34, repito, dice, el dueño de la cisterna pagará el daño, resarciendo a su dueño, o sea, dándole el valor que corresponde, y lo que fue muerto será suyo. Así es que se pagaba el animal muerto, el dueño del animal agarraba el valor del precio, y el dueño del pozo que fue negligente se quedaba, repito, con su pozo y con su animal que él había pagado y que había quedado muerto, y ahí estaba. Justicia de Dios. Versículo 35. Y si el buey de alguno hiriere al buey de su prójimo, de modo que muriere, entonces venderán al buey vivo y partirán el dinero de él, y también partirán el buey muerto. Observen esta ley tan tremendamente fantástica, digo yo, porque al detallarla puedo imaginarme los asuntos de la vida que se vivía en los tiempos bíblicos, y pues los animales se peleaban unos contra otros en ocasiones, ocurre. Entonces aquí habla del caso de que si un buey pues hiriere a otro buey de diferente dueño, y el buey herido muriere, ¿qué es lo que se tenía que hacer? Pues se juntaban el dueño del buey que quedó vivo y se juntaba con el dueño del buey que quedó muerto. Se vendía el buey vivo, se lo vendían a alguien, y el dinero se lo repartían por partes iguales, y luego el buey que había muerto, el animal, el otro lo había matado, el otro animal, lo cortaban a la mitad y cada quien se quedaba con la mitad de la carne, con la mitad del animal. Y miramos justicia perfecta de Dios. Aquí no hay trucos, es perfectamente justicia y misericordia para ambos. ¿Por qué? Porque ninguno era responsable por lo que aquellos animales incurrieron en algún pleito de animales, en alguna pelea de animales. Entonces, con justicia se trataban todas las cosas, instrucciones de Dios a través de Moisés para el pueblo. Por último, versículo 36. Mas si era notorio que el buey era acorneador desde tiempo atrás y su dueño no lo hubiere guardado, pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. ¿Por qué? Porque da el caso de que hubiera un animal que fuera muy peleonero con los otros animales, muy bronco, que no era un buey manso. Entonces, una vez más dice que si se le notifica, si se le hace saber al dueño del animal que su animal siempre anda, digamos, peleando con otros animales. Dirás tú, bueno, pero los animales pelean. Sí, pero hay animales que no son mansos, que son bastante agresivos. Tú y yo sabemos que eso es cierto. Entre nuestras mismas mascotas, nosotros podemos notar que unas son más agresivas que otras. Entonces, si se le hacía saber que su buey era bastante agresivo y andaba siempre agresivo con los otros animales, el dueño debería de guardarlo, de ponerlo bajo cerca en un corral, para que no dañara ya más los animales. Pero en dado caso de que no lo hiciera, que no lo hubiera guardado, aunque ya se le haya dicho repetidas veces,
y ese animal agresivo llegase a matar a otro animal, pues el dueño va a ser tratado distinto. Y aquí dice, y su dueño no lo hubiera guardado, entonces el dueño por negligente pagará buey por buey, y el buey muerto será suyo. O sea que aquel animal que murió porque lo mató aquel animal agresivo, pues no iba a ser tratado de la misma manera como aquel que cayó en el pozo. No, aquí el único que iba a recibir el animal muerto era el dueño del animal que lo mató, y tenía que darle un animal muy semejante a la persona que perdió su animal porque se lo mataron, o le tenía que dar el precio que se valoraba el animal. Y si era un animal de trabajo, tenía más valor. Recuerden eso, tenía más valor. Y eso lo vamos a mirar en el próximo video. Este es nuestro último versículo de este video. Y sé que tú estás escuchando cosas como, bueno, parece que es un rancho ahí. Bueno, son leyes antiguas que con relación a lo que ellos vivían, pero que nos enseñan principios. Así es que estos versículos que acabamos de leer, ¿qué nos enseñan exegéticamente? Bueno, que las leyes de Dios son muy consistentes, justas y misericordiosas. Porque desde los tiempos de Noé, que Dios dijo cuál era la responsabilidad de un animal cuando matara a un hombre, y cuál era que iba a haber responsabilidad también para el dueño del animal, porque dice, es un dueño el que está amando es el dueño, es el responsable por lo que haga aquel animal. Pues igual en los tiempos de Moisés es muy consistente, la ley de Dios no cambia. Entonces aquí miramos la justicia de Dios en tratar los casos, pero miramos prácticamente que Dios no está de acuerdo con la negligencia en ningún aspecto, porque el que trataba negligentemente aquel animal que era agresivo, pagaba con su propia vida si no guardaba el animal. Tanto el animal como el dueño perdían su vida por la razón de que el dueño no actuó con diligencia y guardó o puso en corral aquel animal agresivo y trabajó para que fuese manso. Entonces, eso es lo que dice. También dice que los tratos de las pérdidas, cuando hubiera accidentes por negligencia en un pozo, tenían que ser tratados correctamente y con justicia, y era por partes iguales. Todas las cosas se tratan con dignidad y respeto. Si el dueño era la primera vez que ocurría, y aunque el animal matara a alguien, el dueño no era responsable por la vida de la persona, porque era la primera vez. Todos esos principios están en lo que Dios enseña perfectamente en la Biblia. Son principios de justicia y misericordia en los tratos de la vida cotidiana. Todos ellos. Las responsabilidades son compartidas si ninguno es culpable, como en el caso donde se pelean los dos animales y uno mata al otro. Mas, sin embargo, si el animal ya se sabe que es agresivo y el dueño no hace nada, pues el único que va a sufrir la pérdida es el dueño del animal agresivo. Entonces podemos mirar que estos, a lo mejor en ocasiones nada más las leemos muy rápido, pero realmente hay una justicia y principios ahí. Ahora bien, hermenéuticamente, ¿qué principios hay? Bueno, el principio de la justicia de Dios, pero sobre todas las cosas el principio de no ser negligentes, sino diligentes. ¿Por qué? Porque el ser cuidadosos
el ser correctos con los tratos de la vida cotidiana es muy importante. En esta vida muere mucha gente por negligencia de otras personas. ¿Qué diríamos en la actualidad? Ahora nosotros no usamos bestias de carga para viajar. No usamos animales para trabajar casi. Pero tenemos carros, tenemos herramientas, tenemos responsabilidades. Entonces, los carros requieren de mantenimiento. Las personas requerimos ser diligentes, cuidadosas cuando nosotros manejamos, que seamos prudentes, también en el uso de ciertas herramientas y aún de armas. Diligencia, no negligentes. ¿Por qué? Porque Dios mira la negligencia como algo grave. Porque Dios es un Dios único, de justicia y misericordia, y que Él dice que nosotros debemos ser cuidadosos en todas las áreas de nuestra vida. Pues la palabra llamados a ser una gente santa para el pueblo de Israel era una persona que tuviera cuidado de lo que Dios enseñaba. Y Dios está enseñando cuál era la justicia, la misericordia y la diligencia que se requería cuando se anunciaba que había un peligro. Por eso, el hombre que tenía un animal agresivo debería de ponerlo en un cerco. Debería de darle un trato. Si era necesario amansarlo, había métodos, había maneras de hacerlo. Por eso el que hacía un pozo debería de cubrirlo. Así es que la diligencia es necesaria, es un principio fundamental para trabajar, para vivir, para manejar, para jugar, para ser espirituales. Ese es el principio de la hermenéutica para estos tiempos modernos, la diligencia. Y a la negligencia decirle no. Dicho en una frase, no seamos negligentes, sino diligentes. En todas las cosas. ¿Qué las cosas que no debemos de creer por esos mensajes e exégesis que de repente decimos o nos dicen simplemente a la ligera? Pues no debemos de aceptar, porque la Biblia no lo dice así, que estas cosas ya no tienen función. Pues ciertamente no tienen función hacia los animales, pero los principios que aquí están de justicia, misericordia y diligencia son desde tiempos antiguos vigentes hasta la actualidad. Y cuando somos diligentes, somos justos para nosotros mismos y para nuestros prójimos. Y ser diligente es amar al prójimo, porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y esto es lo que aplica ese mandamiento en estos aspectos que tratamos el día de hoy. Así es que es verdad que ya no trabajamos igual con los animales. Es verdad que ya no hacemos pocitos. Muchas de las veces no los hacemos para agarrar agua. Eso es verdad. Pero es verdad que la misericordia, la justicia y la diligencia están vigentes. Que Dios los bendiga. Los espero para el próximo video. Que Dios guarde tu vida, guarde a tus hijos. Y a ser diligentes, porque ahí mostramos nuestro amor al prójimo, nuestra justicia, nuestra misericordia también para ellos y para nosotros. Hasta la próxima. Que Dios los bendiga.